Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Hay dos personas con los micrófonos abiertos, se los voy a cerrar porque creo que los tienen abiertos por error, pero si tienen algo que comentar, pues con todo gusto eh, pueden abrir sus micrófonos o pueden incluso comentar en el chat, ¿no? Bueno, a ver, déjenme revisar. Antes de iniciar, quiero compartirles algo. Sé que ya lo tenía aquí listo, pero no. Bueno, las personas que vean esta sesión, ya sea sobre todo grabada, pues han de saber que, pues, siempre es importante recordarlo, que esta sesión es totalmente gratuita y en vivo para las personas que están en nuestros grupos, en nuestras comunidades de tanto de WhatsApp como de eh, Telegram. Tenemos dos tipos de grupos, los grupos en donde compartimos información sobre sueños y los grupos donde compartimos información sobre tarot constelar e información terapéutica o psicoterapéutica, o lo que hemos llamado también la espiritualidad terapéutica, ¿no? Porque pues ahí revisamos todos los temas que tienen que ver con la espiritualidad, pero de toda la espiritualidad es enfocado específicamente a las cosas que generan efectos terapéuticos, sanadores. Entonces, bueno, tenemos esos dos tipos de grupos. Si tú estás viendo esto en este momento, pues bueno, quiere decir que estás en ese grupo, pero las personas que lo vayan a haber grabado y no estén en este grupo, en ninguno de esos grupos, no se hayan enterado de esto, quiere decir entonces que no están en el grupo y que pueden solicitar su ingreso a estos grupos. Primero les quiero compartir, además que pues esta semana, la semana anterior, hicimos la encuesta de qué tema querían que revisáramos y repetimos una terna, que creo que fue la primera con la que empezamos estas encuestas, que era la constelación familiar que Bert Hellinger hizo sobre Jesucristo, un tema muy interesante, pero la primera vez que lo pusimos no tuvo mucho mucho auge. Había tenido más interés el segundo tema que se llama implicaciones sobre inseminación artificial y la adopción según las constelaciones familiares, pero en esa ocasión, aunque tuvo más interés, no ganó, ganó de hecho el taller de temática libre para atender consultas con tarot constelar. En esta ocasión, pues ganó este tema que me parece un tema fascinante. Lamentablemente, no encontré toda la información que yo había revisado hace años, pero sí encontré muy buena información, o reencontré. Me pasa que, bueno, pues yo de constelaciones y de Hellinger leí muchísimo durante un tiempo y pues después encontrarlo o reencontrarlo en internet, pues no es tan sencillo, sobre todo porque pues yo tengo la memoria de que iba así el texto y decía tal cosa y pues por más que uno googlea las palabras, pues luego no es fácil encontrarlas, especialmente porque cada vez hay más información sobre constelaciones familiares y Bert Hellinger, ¿no? Entonces, bueno, eh, de hecho tenía yo preparado en mente leerles tres textos sobre Hellinger y Jesús. Él frecuentemente lo menciona en algunas meditaciones, eh, pero bueno, solamente pude encontrar dos textos. Tengo otro a la mano aquí, que este lo tengo en físico, ese no lo tengo en electrónico. Los otros son textos que están en sitios web. Eh, si nos da tiempo, les leo algo del texto que tengo en físico, pero solamente sería como para rematar. Si no nos da tiempo, bueno, con lo que traemos preparado, me parece que puede ser más que suficiente. Entonces hemos titulado la sesión del día de hoy la constelación familiar que Bert Hellinger hizo sobre Jesucristo o la constelación familiar de Jesucristo, ¿no? Que en realidad, insisto, él consteló en un par de ocasiones temas vinculados a Jesús. Hay una constelación específica que hizo sobre Jesús en relación al cristianismo
Y otra constelación que es la que no pude encontrar, pero que se las voy a contar en su debido momento, sobre un centro cristiano específicamente donde incluyen la figura de Jesús. Es una cosa impresionante, me parece Apenas va a sumamente salir. interesante. Ay, alguien abrió su micrófono que dice que apenas va a salir. Pero Es para ya, Marta. Marta, se te ha estado abriendo el micrófono. Eh, si quieres comentar algo, puedes abrir tu micrófono, pero si no, por favor, ten cuidado con el micrófono. Muy bien. Entonces, eh, bueno, antes, por supuesto, los comerciales. Eh, tenemos, eh, se le volvió a abrir el micrófono a Marta, se lo vamos a cerrar. También hicimos votación para ver cuál es el próximo curso que vamos a lanzar, el curso con pago. Eh, es decir, estas son las sesiones gratuitas. Eh, Marta, ¿me estás escuchando? Hola, hola. Marta, ¿estás ahí? Marta, Marta. Bueno, te cierro el micrófono. Oh, se le vuelve a abrir. Ver, se me hace que voy a tener que cancelar la posibilidad de abrir el micrófono. Y si alguien quiere abrir el micrófono, me dice por el chat y te los abro, ¿vale? Si se vuelve a abrir el micrófono, hacemos eso, ¿vale? Porque creo que ni siquiera se ha dado cuenta que está abriéndose el micrófono. Muy bien. Eh, Insisto, regreso. Hicimos votación para ver cuál es el próximo curso que vamos a lanzar en nuestras comunidades de Tarot Constelar. Tenemos el curso de psicoconstelaciones cuánticas, iniciación al tarot constelar, tarot y los órdenes del amor y tarot constelar y vínculos de pareja. Y el que ganó fue psicoconstelaciones cuánticas. Entonces lo vamos a relanzar. Eh, Vamos a iniciar en la tercera semana de julio. Es decir, si no mal recuerdo, esto estaría programado para, me parece que es para el 10 de 17 de julio, me parece. 17 o 10 no, 17 de julio. Miércoles, van a ser los miércoles de julio y uno de agosto. Qué rápido, ya estamos a mitad de mes, ¿no? Pero bueno. Entonces, si se quieren inscribir, esta semana vamos a dar el mejor descuento para este curso, para que pues lo aprovechen, ¿no? Quienes ya lo tomaron pueden volver a tomarlo, por supuesto. Em, y porque además vamos a complementar alguna información con ejercicios nuevos, ¿no? Además de los que ya están en esta sesión y vamos a practicar las cosas que ya están grabadas en el curso, más ejercicios nuevos y temas que ustedes planteen durante el taller, ¿no? Si tienen dudas sobre el curso, bueno, me indican. Una cosa más. También les informo que el próximo 22 de junio, sábado, eh, tenemos taller de constelaciones familiares presenciales en Coyoacán, en la Ciudad de México. Entonces, si se quieren inscribir, mi sugerencia es que ya le escriban a Betty para apartar su lugar, porque la vez pasada tuvimos eh, mucho quórum. Entonces, bueno, para que no se queden sin lugar, ¿vale? Hay buen lugar, pero, bueno, para que se vayan anotando. Ok, bueno, y estos son de cooperación voluntaria. Ok, vamos a iniciar entonces con la lectura comentada. Este es un apartado, insisto, sobre el cristianismo, en una conferencia que da Bert Hellinger, y comienza el texto así. Durante un congreso en Lyon, se me pidió decir y mostrar algo durante una tarde acerca de nosotros y nuestros ancestros, y lo que nos dispone a juntarnos y nos reconcilia. Hacía tiempo que me era claro que la exclusión de un miembro de la familia actuaba con frecuencia de un modo infortunado a lo largo de los siglos. Es decir, esto de que mi ancestro y uno piensa en el ancestro, en el abuelo, el bisabuelo, y acá estamos hablando de cosas que pueden trascender a lo largo de los siglos. El subtítulo es Ismael e Isaac. Recuerdo aquí, por ejemplo, la expulsión de Ismael, hijo primogénito de Abraham, a favor del segundo hijo de este, Isaac,
Y pienso que tiene que ver quizá con la exclusión del pueblo judío por parte de otros pueblos hasta el día de hoy, a modo de, de expiación por la injusticia causada a Ismael y a su madre Agar. Pienso también en el conflicto entre Israel y sus vecinos árabes, que se consideran los descendientes de Ismael, como siempre ocurre cuando un miembro es excluido de esta forma. El efecto sería profundamente sanador en el alma si el excluido y sus descendientes fueran retomados nuevamente en el seno de esta familia y en el sitio que les corresponde por nacimiento, el primero. Bueno, primero que nada, es importante aquí ya hacer alguna aclaración. Vamos a hablar de asuntos bíblicos, de asuntos que tienen referencia en la Biblia, pero yo no soy religioso, yo no profeso ninguna religión, no es mi intención eh, ofender ningún punto de vista. Me ocurría mucho antes, sobre todo cuando daba sesiones en vivo, hacía algún comentario de Hellinger respecto a personajes bíblicos o pasajes bíblicos y no faltaba quien me corregía. No, no, eso no fue así. Y además, eso no significa tal cosa, ¿no? Entonces, yo les pido que abramos la mente para escuchar el texto de Hellinger, ¿no? Mi intención no es adoctrinar a nadie ni predicar, ni simplemente revisar un texto sobre una teoría específica. Y esto tiene que ver con consecuencias de tipo social, de tipo incluso colectivo a nivel global, a partir de lo observado por Bert Hellinger. Y bueno, como saben, no me sé muy bien la historia, pero si alguien la sabe mejor, me corrige. Abraham era anciano y no podía tener hijos con su mujer, así que tuvo primero un hijo con otra mujer y cuando finalmente se logró un hijo con su propia mujer, que ya también era mayor, fue excluido su primer hijo. Su primer hijo es Ismael, el segundo hijo es Isaac. De Isaac se dice, ¿no? Eh, que desciende el pueblo judío y de Ismael se sienten descendientes o se asumen descendientes, perdón, los pueblos o la gran mayoría de los pueblos árabes, ¿no? Entonces, muchos de los conflictos eh, entre estos pueblos, Hellinger lo atribuye, y no solo Hellinger, ¿no? Pero bueno, lo atribuye a una injusticia, ¿no? Que es la exclusión de Ismael, ¿no? Y de ahí la enemistad entre estos pueblos. No quisiera yo entrar en detalles respecto a geopolítica actual, porque me parece que hay muchas voces y no creo que sea el espacio, ¿no? Pero esto es más bien una revisión específicamente de una opinión es que incluso ni siquiera histórica, sino más bien mitológica, porque por más que hayan sido personajes reales, no deja de ser una cosa contada a modo de mito, ¿no? Ok, y entonces aquí vemos cómo pueblos enteros pueden enemistarse por algo ocurrido en una familia, ¿no? Una familia nuclear, una pareja y un hijo de la pareja, un hijo no reconocido o no del todo o excluido del varón de esa pareja. Y entonces el siguiente título es Caifás y Jesús. Un conflicto semejante podría ser la dolorosa historia que los judíos, bajo los cristianos y el antisemitismo ligado a ella, que aún hoy en día está vivo en los cristianos. Se trata del conflicto entre Caifás y Jesús, entre los que se sienten pertenecer al judaísmo que Caifás representa y defiende, y los que han seguido a Jesús. Caifás, si no mal recuerdo, era el sumo sacerdote, por así decirlo, de la sinagoga, eh, donde Jesús expulsó a los mercaderes, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Qué les parece si buscamos? ¿Quién fue Caifás? A ver, acá lo tenemos. A ver qué nos dice Wikipedia, solamente para tener, eh, ¿no? La referencia.
Yosef bin Caifás o Yosef bar Cayafa fue un sumo sacerdote judío de la secta de los saduceos que vivió en el reinado de Augusto y el de Claudio. Según los relatos evangélicos, fue uno de los líderes intelectuales junto con su suegro Anás de la conspiración que logró la condena a muerte de Jesús de Nazaret por crucifixión. Su frase más célebre es: conviene que muera uno solo por el pueblo y no que perezca la nación entera. Bueno, esto se le atribuye a Caifás y este es el personaje del que está hablando aquí Bert Hellinger. Y él dice que el conflicto entre cristianos, el mundo cristiano y el mundo judío, tiene su origen aquí, ¿se dan cuenta? En este pasaje bíblico. Y entonces se trata del conflicto entre Caifás y Jesús, entre los que se sienten pertenecer al judaísmo que Caifás representa y defiende y los que han seguido a Jesús. Aunque ambos pertenecen a la misma familia y aunque los cristianos, por orden de precedencia, vienen en segundo lugar, se han colocado en el primero. Es importante ver que la exclusión fue mutua. De ahí que tuve hace mucho la idea de mirar este conflicto y resolver ahí donde tiene su origen, entre Jesús y debería ser Caifás, pero es un error. Subtítulo: El camino del conocimiento del Espíritu. He reflexionado mucho acerca de cómo se podría llegar a ver la profundidad de esta relación y su repercusión, pero me resultó evidente desde un principio que la comprensión de esta relación residía más allá de mis posibilidades, y cuanto más lejos llegar a reconocer como un movimiento del espíritu, este movimiento que tan monstruoso nos parece, en verdad, reconocerlo como un movimiento de entrega a todos que acaba uniendo lo que estaba desunido. En las constelaciones del espíritu tenemos la oportunidad de vivenciar y ver actuar este movimiento que, por cierto, pone en marcha los movimientos esenciales, más allá de cualquier cosa que podamos imaginar y más allá de nuestro pesar, de nuestra argumentación. Este movimiento nos lleva por un camino de conocimiento que nos era inaccesible hasta ahora. Noten que está hablando de ese movimiento monstruoso porque, por un lado, entiendo que habla de un movimiento que nos toma, ¿no? Y no podemos fácilmente librarnos de él. Y por otro lado, que resulta a veces monstruoso reconocer lo que ese movimiento está indicándonos y hacia dónde nos está llevando. Frecuentemente, ese movimiento nos hace ver o asumir una postura que no coincide con la lógica moral de nuestro tiempo. Continúa el texto. Con esta idea, me he atrevido frente a un gran público en León a colocar a un representante para Jesús y otro para Caifás frente a frente y luego confiar plenamente en el movimiento de este espíritu creador. Por supuesto, no me habría lanzado en tal proyecto por iniciativa propia. Al prepararme interiormente para este curso, me fueron inspirados claramente estos dos nombres, con tanta claridad que tuve que apartar mis miedos y, entregado en todos los aspectos, dejarme guiar por el movimiento del espíritu. Así fue como se llegó a esta constelación que voy a describir por separado. Y esta es la constelación por la que ustedes han entrado a esta sesión. Al igual que en una constelación del espíritu, no hacemos aquí una configuración en el sentido habitual. Basta con que los representantes simplemente se coloquen. De repente están cogidos por un movimiento que les impulsa de un modo irresistible a hacer y mostrar lo que corresponde a la situación de cada persona representada. Escogí, pues, a un representante para Jesús y otro para Caifás. Caifás era el sumo sacerdote que declaró eh, a Jesús culpable y pasible de muerte. No sé si está bien escrito eso ahí. Entregándolo a Poncio Pilatos, procurador romano, para que lo condenara a la crucifixión, ya que le incumbía al prefecto pronunciar esta sentencia. Que han de saber, ¿no? Que este Poncio Pilatos dice, pues yo no veo por qué lo quieren matar, pero yo me lavo las manos, son ustedes, ¿no? Después de conseguir a voluntarios para representar a Jesús y Caifás, les dejé estar en pie, a alguna distancia el uno del otro. A partir de allí, ellos y yo nos abandonamos al movimiento del Espíritu. El representante de Jesús se comportó desde un principio hacia el sumo sacerdote judío con total entrega y dedicación.
no expresaba ni la actitud de un enemigo ni la de una víctima, sino más bien la de alguien que pertenece ahí, sin reproches y sin demandas. Miraba al representante de Caifás con amabilidad, de manos abiertas, aunque sin moverse, simplemente estaba presente. El representante de Caifás cerró los puños, avanzó hacia Jesús y le tocó el pecho con un pie. Jesús no retrocedió, permaneció en pie, sin cambio de expresión. Caifás se dirigió otra vez hacia Jesús. Lo golpeó, le golpeó el pecho con los puños, intentando echarlo lejos de allí. Jesús mantuvo una actitud amable y abierta, sin dejarse perturbar por una reacción o un gesto de defensa, presente y con las manos abiertas, ¿no? Una actitud, no sé, muy cercana a lo que podríamos pensar, ¿no? Respecto al poner la otra mejilla y este tipo de cosas, pero con dignidad, ¿se dan cuenta? A esta altura decidí intervenir, dice Hellinger. Me acordé de la frase del Evangelio de Mateo, puesta en la boca de la muchedumbre y dirigida al que Pilatos les había entregado. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No necesitamos saber si esta frase fue realmente pronunciada o si viene del evangelista, porque al contemplar el destino del pueblo judío bajo los cristianos, esta frase dice lo que fue la realidad y tal vez haya influido sobre ella. Con el fin de hacer visibles las consecuencias del comportamiento del sumo sacerdote en cuanto a Jesús, escogía 4 representantes para los judíos torturados y matados por los cristianos. Los coloqué tumbados en el suelo entre él y Jesús. Ellos representaban a las innumerables víctimas desde aquel tiempo, que murieron a fin de cuentas como consecuencia de la decisión de Caifás con respecto a Jesús. El efecto de esta intervención sobre Caifás fue sorprendente. Repentinamente paró su agresividad, retrocedió, aunque sin mirar a los muertos. Solo miraba a Jesús y Jesús miraba a los muertos. Después de un rato, Caifás también miró a los muertos, arrodillándose, se inclinó hacia ellos y empezó a sollozar. ¿Se dan cuenta? Porque sobre Caifás estaba cayendo las consecuencias de gente torturada y a las que le habían quitado la vida durante muchos siglos después. El representante de Jesús se mantuvo en actitud amable, abierta hacia él. Se sentó en el suelo, lo miró y le ofreció una mano. Al cabo de un rato, el representante de Caifás se tumbó en el suelo, la cabeza posada en el vientre de una de las víctimas. Expandió los brazos, llorando y moviendo sin interrupción los labios, como queriendo decir o gritar algo, sin que saliera ni una palabra, ni un sonido. La imagen que yo veía era aquel también que la imagen que yo veía era que él también estaba crucificado. ¿Se dan cuenta de lo que él provocó? Terminó él, ¿no? Lo que le hacemos a las personas no los hacemos, ¿no? Un poco más tarde, rozó ligeramente la mano de Jesús con un solo dedo, retirándola de inmediato. Luego intentó levantar a los muertos como para resucitarlos. No sé si esto le suena, ¿no? ¿De qué está hablando? No voy a pronunciar, pero retrocedió, alejándose de ellos. Quedó sentado en el suelo hacia el otro lado, las manos siempre abiertas y la cabeza inclinada. En este punto, interrumpí la constelación. En total, esto duró unos 45 minutos sin que se haya dicho una sola palabra, ¿no? Aquí podemos ver, se puede ver de dónde viene la idea de que Jesús resucitaría a los muertos. Eh, y tiene que ver con la expiación de esta culpa tan tremenda, ¿no? ¿Quién dijo entonces que eso iba a ocurrir, no? ¿De dónde viene? Ok, este es la primera parte. Después Hellinger habla más al respecto e incluye otro tipo de constelaciones, pero retoma algunos elementos. Por eso vamos a seguir con esta lectura. A posteriori, de cualquier modo que enfoquemos estos movimientos, es indudable que no pueden surgir de la imaginación de los representantes. En ellos actuaba un movimiento del espíritu, y al igual que todos estos movimientos, al impulsar a los representantes hacia algo que sobrepasaba su imaginación, actuaba al servicio del amor.
Actuaba al servicio de la superación de los contrarios, aquí entre los judíos y los cristianos, al servicio de la paz. Subtítulo: Gracias por la nueva vida. Quisiera trabajar con alguien respecto a algo que nos abre a una nueva dimensión, una situación particular. Si nos adentramos en ella, ganamos algo para nosotros también, algo especial. ¿Quién era la persona que tosió? Tú eras, ven al lado mío, ¿no? Parece que mientras estaban en la constelación, alguien tose y llama a esa persona. Es una mujer y dice, la mujer se sienta al lado de él y le dice, me has contado algo de tu situación. Dilo a los otros, cuenta de tu tos y a lo que está ligada. La mujer dice, a los 18 años tuve una grave embolia que fue diagnosticada demasiado tarde. Se formó una trombosis, fui operada y a continuación me encontré en coma durante 3 meses, clínicamente muerta. Desde hace 26 años estoy con esta tos. Los médicos no saben de dónde viene y ya no me pueden ayudar. Mi corazón está mal, mis pulmones y mis oídos también. Sufrieron los efectos de los remedios que me dieron en aquel entonces, según me dicen. Sufro los efectos secundarios. Ya no oigo algunos sonidos y oigo acúfenos en todos los registros desde hace 26 años. No sé qué son los acúfenos. No sé si es una especie de tinnitus. A ver si alguien me puede ayudar a buscar qué son los acúfenos. A causa de los acúfenos no oigo los sonidos agudos, pero tengo metido dentro el ruido de una obra en construcción constantemente. La tos es mi pan de cada día. Heringer al grupo dice, le he dejado contarnos su historia para que podamos entrar en resonancia con su situación, con compasión y benevolencia. Me sintonizo también con su situación. La pregunta ahora es, ¿qué es lo más importante, lo decisivo? ¿Qué es lo que ella ha dejado de lado? Por ejemplo, ¿qué es esencial? A ello quiero ir con ella y con vosotros también. Entonces veremos lo que surge de bueno ahí. A la mujer. Le dice, ¿de acuerdo? Y la mujer dice, sí. Hellinger dice, entonces, ¿qué es lo esencial, lo que ha quedado apartado? La mujer tose con fuerza. La tos dice, he vuelto a nacer y me he despertado una nueva vida. Hellinger le dice que la tos le dice a ella, he vuelto a nacer y me he despertado a una nueva vida. Ella mira a Hellinger y se echa a reír. Dice Gloria que sí, los acúfenos son zumbidos en el oído. Ah, esto me da una sospecha muy interesante, ¿eh? Gracias, Gloria. Hellinger le dice, esto es lo más importante en una situación así. Tu vida se había concluido y de repente te has despertado. Esto es una segunda vida, una nueva vida. Viernes Santo. El Viernes Santo ha venido a mí por primera vez. ¿Qué fue olvidado? Pues, que es esencial. Agradecer por la nueva vida. Es, bueno, sí, creo que si nos va a dar tiempo les voy a leer algo que tiene que ver con el Viernes Santo, específicamente muy interesante. Hellinger dice, ahora cierra los ojos, te doy unas imágenes. Estás en coma, clínicamente muerta. Viene un ángel luminoso que te roza los dedos. Detrás de él actúa un amor infinito. Entonces, él te despierta. Abres los ojos, respiras hondo, miras a tu alrededor y dices, estoy de vuelta. Luego cierras otra vez los ojos y miras este amor infinito que te ha dado una vida más. Él te dice, te lo brindo otra vez, entera, desde el comienzo. Es un regalo total. Ella no te puede costar nada porque te lo ofrezco con mucho amor. La mujer asiente y llora. Hellinger le dice, di, ahora lo tomo entera en su plenitud y serviré. La mujer abre los ojos, mira al cielo y dice sí. Luego mira a Hellinger y ríe. Hellinger le dice, bueno, ahora adelante, que te vaya muy bien. Y al grupo le dice, en nuestro trabajo damos con frecuencia con situaciones donde alguien estaba como muerto, en situación de peligro de muerte, y la persona regresa a lo que no tenemos en cuenta. A lo que no tenemos en cuenta es el agradecimiento. Entonces, la persona dice, he vencido la enfermedad. Otra persona dice, mi vida me es nuevamente brindada. Gracias. Con esta vida haré algo bueno al servicio de la vida. Vero dice, así es, sonido o zumbido en uno o ambos oídos que puede ser constante o ir y venir, a menudo asociado con la pérdida de la audición. Muchas gracias, Vero. Continúa el texto. A veces
Es así que los padres se olvidan cuando un hijo ha estado a punto de morir, por ejemplo, cayendo al agua, ahogado, ya a medias e inconsciente y salvado. Los padres se olvidan que su hijo les es ofrecido por segunda vez. Al abrirse a esto y al dar las gracias, surge entre su hijo y ellos una relación muy distinta, una relación de mucho valor. La religión hoy. Hay un texto más completo donde retoma esto y que lo voy a proponer, no sé si para la siguiente cuestionario o para dentro de dos, que se va a llamar Constelaciones familiares y la religión. Parte de esto es retomado aquí, pero bueno, creo que el otro es mucho más completo, pero vale la pena también revisarlo aquí porque estamos hablando de este tema. La religión, como búsqueda del vínculo con aquel poder creativo del cual dependemos, tal como lo percibimos dentro de nosotros y en nuestra vida, es común a todos los hombres, sea lo que sea la forma que adopte en las diferentes comunidades humanas, simplemente porque la religión es evidencia como esencial para nuestra vida. La religión en común. La religión en común, así como las convicciones que la acompañan, las esperanzas y los miedos, son lo que unen un grupo mucho más allá de los vínculos familiares. Su religión se torna una gran familia, abarcando a la vez muchas familias y transmitiendo a sus seguidores el sentimiento de una seguridad completa que se prolonga más allá de sus vidas en este mundo. Dicho de otra manera, nuestra religión nos une a muchos otros, tanto por una fuente y un origen comunes como por un futuro común después de la vida y de la muerte. La religión derrota nuestra idea de que con la muerte se termina nuestra vida y así como nuestra existencia. La religión nos lleva hacia algo después de esta vida. Religiones en el mundo. La pregunta es, ¿acaso es posible que la religión de un grupo lo lleve por encima de las religiones? Es decir, ¿existe una religión que una a todos los seres humanos de un modo religioso más allá de las fronteras de cada religión específica? Nos debe incitar a reflexionar el hecho de que muchas religiones se abren solo para sus seguidores y excluyen a los demás. Tenemos la opción de separarnos de ellas o convertirnos a ellas. Si nos es posible apostatar o cambiar, entonces de la misma manera podemos abandonar su Dios o al revés, perdón, convertirnos a Él. Siendo así, ¿es posible entonces que estas religiones nos conecten con la fuente original del poder creador de toda vida? ¿O tal vez estas religiones usurpan su lugar? Muy fuerte lo que está diciendo Helena. También existe la idea de que está en conformidad con la religión que haya una sola para todos los hombres. Algunas religiones vienen incluso con la pretensión de ser la religión para todos, de tornarse la religión universal, sea a través de la obra misionera pacífica o más a menudo por la fuerza. Estos intentos contradicen la esencia de la religión, que nos quiere poner en contacto con aquella fuerza creadora de la cual todo proviene y que por lo tanto es ecuánime hacia todo lo que desea y lo que sustenta. En consecuencia, muchas personas pertenecientes a muchas religiones están en busca de una forma religiosa que les ponga en relación directa con otras personas, sin pasar por las religiones oficiales a las que, no obstante, pertenecen y a las que quieren manifestarse fieles, porque esta forma religiosa no se opone en absoluto a las formales, simplemente lleva a uno de un modo especial hacia más lejos de las religiones y permite que uno se vincule con muchas otras personas, integrando incluso a los que se colocan fuera de toda religión. Está hablando de un movimiento espiritual que pueda reunir todas las formas, que apunte hacia la unidad de todas las religiones. La otra religión. Subtítulo. ¿Qué caracteriza esta religión? En primer lugar, es una religión personal y es una religión interior. Existe sin imágenes y sin una enseñanza particular. No se apoya en ninguna revelación y, puesto que es personal, no conoce ni inclusión ni exclusión. Cuando habla de la revelación, habla de las personas a las que se les revela un conocimiento y entonces son ahora elegidos, ¿no? Es decir, no hay esto en esta nueva o en esta otra religión. En segundo lugar, es espiritual.
Es decir, no está ligada ni al tiempo ni al espacio, no conoce ni ritos, ni fiestas, ni tiempos sagrados. Es interior y espiritual. En tercer lugar, se atiene al principio de que todos los hombres son iguales, hombres y mujeres, habría que decir ahora, ¿no? Ante aquel poder del que reciben su existencia. ¿Cómo podría este poder favorecer a los unos en oposición a otros, ya que todos son movidos y mantenidos en movimiento por él en cada instante? En una religión, sabemos que somos todos amados por igual por esta fuerza, guiados por igual y acogidos por igual. Esta religión es la verdadera religión del amor. Sobrepasa lo que dentro de muchas religiones aún nos separa los unos de los otros. Esta religión es humana, generosa, humilde y quieta, benevolente y quieta, y y con amor da paz, lo más importante, ¿no? Lo haremos a modo, es decir, adaptado a... Entonces, disculpen, sí, la sesión tuve un pequeño problema con el internet y me sacó de la sesión, pero ya estoy de vuelta. Bueno, justo decía que hasta aquí ha hecho una revisión Hellinger de esta constelación que hizo, que nos muestra el origen del conflicto entre tanto árabes y, y los pueblos asociados a la cultura judía, eh, como los judíos y frente a los cristianos, ¿no? Eh, y ahora va en otro texto que encontré, va a ahondar sobre esta relación conflictiva entre judaísmo y cristianismo. Es muy interesante. Veamos. El judaísmo en nuestra alma. Se llama así el texto. Noten que Hellinger fue católico. Después, creo que no sé si lo echaron o él se salió, no lo sé. El tema de mi presentación es el judaísmo en nuestra alma, que reconcilia a, que no sé si sería que reconcilia a cristianos y judíos, a alemanes y judíos. Él era alemán, Hellinger. Alma se refiere aquí al alma de los cristianos y al alma de los alemanes. Las dos almas son inseparables, pero por consideración al sufrimiento del pueblo judío durante la dominación nacional socialista, hablaré específicamente del impacto de estos acontecimientos en el alma de los alemanes, elegidos y rechazados. El alma de cristianos y judíos, la imagen del pueblo elegido, ocupa un lugar central. Los cristianos han retomado esta imagen de los judíos, designándose a sí mismos como el nuevo. Disculpen, tengo que conectar la computadora. Los cristianos han retomado esta imagen de los judíos, designándose a sí mismos como el nuevo pueblo elegido y llegando a considerar al pueblo judío como abandonado y reprobado por Dios.
La imagen del pueblo elegido admite que Dios da la preferencia a un grupo, alzándolo por encima de otros grupos y delegándole la dominación sobre aquellos en su propio nombre. Es decir, cualquier grupo humano que considere que pueda estar en derecho de dominar a otros está tomando esta postura. Pero aquí hay es deliberado, ¿no? Estos pueblos se han declarado los pueblos elegidos, ¿no? Y se han comportado frecuentemente así ante los otros, ¿no? ¿Cómo puede ser que llegue nuestra alma a semejante imagen? ¿Tenemos acaso el permiso de hablar siquiera de Dios aquí? Porque ese Dios que elige y rechaza nos asusta, porque el pueblo que ha sido elegido debe temer llegar a ser en cualquier momento repudiado. Estas imágenes surgen de lo hondo del alma y, por cierto, primariamente del alma individual y luego de los abismos de un alma que abarca a un grupo mayor. De esta alma colectiva surgen las imágenes de elección y rechazo, que luego están colocadas en el cielo y ahí contempladas como superiores a nosotros, como divinas y por lo tanto temibles. En ellas, los que se sienten elegidos se identifican con aquel Dios que elige y rechaza, eligiendo y rechazando como Él, y se vuelven entonces terribles para los que ellos consideran rechazados. ¿Y qué hay de los otros pueblos que manejan imágenes internas similares? Constatamos los resultados en las guerras de religión y podemos observar entonces que estos grupos no se perciben ni tampoco a los demás como seres humanos individuales. Ambos grupos se comportan como si estuviesen poseídos por una locura colectiva. En el alma del cristiano, añadiría que ellos, tanto como los judíos, creen en el mismo Dios. Además, creen que los judíos, desheredados y despojados de sus derechos, lo han sido por el mismo Dios de los judíos. La magnitud espeluznante que esto pudo alcanzar nos es demostrada en tiempos modernos por la tentativa de aniquilación del pueblo judío en su integridad por parte del nacionalsocialismo. Uno podría aquí valerse de que el líder del nazismo y el movimiento nazi no era en absoluto de naturaleza cristiana, pero precisamente Esperen, que aquí hay algo que no me deja ver. Ay, no, aquí está, ya está. Uno podría aquí valerse de que el líder del nazismo y el movimiento nazi no era, es decir, Hitler, no eran en absoluto de naturaleza cristiana, pero no precisamos engañarnos, porque, es decir, no nos engañemos, porque en la conciencia del elegido, este movimiento lleva rasgos esencialmente cristianos. El líder se sentía llamado por la providencia, llamado a guiar al pueblo electo, aquí en la imagen de la raza señorial, hacia la hegemonía mundial, y de paso a destruir el pueblo previamente elegido. Nos atormenta y ciega aún hoy, como parece, el movimiento nacional socialista. Una gran parte del pueblo alemán sacó la necesaria energía para la Segunda Guerra Mundial de esa conciencia misionaria. Y la hazaña que ahí se desató se justificó, de hecho, como estando al servicio de un tribunal divino. El que esta actitud misionaria no haya sido superada después de la caída del Tercer Reich, lo comprobamos aún en los movimientos radicales ulteriores, tanto de izquierdas como de derechas. Aquellos grupos revelan una conciencia misionaria análoga, junto con una disposición violenta hacia otros grupos. Jesús y el Cristo. Sin embargo, la aversión de los cristianos por los judíos, la crueldad de los pogromos y las expulsiones no encuentran su explicación exclusivamente en la oposición entre dos pueblos sucesivamente elegidos. Tienen aún otra causa, y esa me parece ser la más significativa. Tiene algo que ver con la irreconciliable oposición entre la persona de Jesús el Nazareno y la creencia en su resurrección y su asunción a la derecha de Dios. El hombre Jesús se ve relegado muy temprano entre los cristianos de la primera hora a un segundo plano. Su imagen es rápidamente superpuesta y disimulada por la imagen de un Jesús realzado. De esta manera, los cristianos reprimen la dolorosa realidad de Jesús en la cruz, viéndose abandonado por Dios. El Dios en el que creía no se hizo visible. Eli, no sé cómo se pronuncia esto, Weissel sería, Wiesel, no sé, famoso autor judío,
relata cómo en un campo de concentración un niño fue ahorcado en público. Ante este horror, alguien preguntó, ¿dónde está Dios? Elie Wiesel lo dio como respuesta. Aquí está, colgado. Cuando Jesús en la cruz gritó con toda su voz, Dios, Dios, ¿por qué me has abandonado? Tal vez hubo alguien que preguntara, ¿dónde está Dios ahora? Y la respuesta hubiera sido la misma. Aquí está, colgado. Los discípulos no soportaron la realidad de Jesús abandonado por Dios. Escaparon de ella gracias a la creencia en su resurrección y la creencia de que Él ahora está a la derecha del Padre y de que volverá a levantar a los vivos y a los muertos. No obstante, el hombre Jesús y su destino de hombre, con la creencia en su resurrección, no ha desaparecido del mundo. Él nos vuelve a encontrar en la imagen de los judíos. El judaísmo en el alma de los cristianos representa, por lo tanto, en primer lugar al hombre Jesús, porque los cristianos, a través de la creencia en su resurrección de entre los muertos y su elevación hacia la derecha del Padre, no se atrevieron más a mirar al hombre en Jesús. El encontrarse con Jesús abandonado por Dios asusta a los cristianos y además les enfada. Así se rebelan a través de los judíos contra ese Jesús que les asusta y contra ese Dios de Jesús y de los judíos que les asustan. Esta es mi imagen cuando observo lo que pasa en el alma de numerosos cristianos. Daré un ejemplo. En un curso de dinámicas, esta es la parte que no había encontrado. Pensé que no estaba en este texto. Lo revisé brevemente y sí, aquí está. Daré un ejemplo. Escuchen esto. En un curso de dinámicas con un grupo de cristianos muy entregados, todos teólogos y al servicio de su iglesia, el jefe del grupo propuso de entrada, dice, podríamos dejar una silla vacía entre nosotros e imaginarnos que ahí está sentado Jesús y cada uno de nosotros le puede decir algo, ¿no? Noten la iniciativa. De inmediato, alguien colocó una silla en el medio y comenzaron a hablarle. Era increíble escuchar el odio que de pronto surgió en todos ellos. Incluso uno de los participantes buscó un cuchillo en la cocina y lo clavó en la silla. Al final se encontraron todos conmocionados por lo que subía de lo hondo de su alma. Se avergonzaron mucho. El jefe del grupo, a quien los cristianos entregados veían como un cristiano flojo, dijo, no le encuentro ninguna culpa, ¿no? Es decir, él que era un cristiano, digamos, poco ortodoxo, poco rígido, decía, bueno, ¿y cuál sería el problema, no, con Jesús, ¿no? Por qué este enojo, ¿no? ¿Por qué causar este encono contra alguien? Cuando dejo que actúe en mi imagen, en mí la imagen de los judíos durante la persecución en el Tercer Reich, la manera como fueron agrupados y mandados a la muerte, como se entregaron sin defensa, mansos y resignados, veo en ellos a Jesús, el hombre Jesús y el judío Jesús. Así entraron las víctimas del holocausto de manera llamativa en un papel frente a los cristianos, como el papel en el que los cristianos vieron a Jesús frente a los judíos. Ellos encarnaron como pueblo en su comportamiento y su destino el comportamiento y el destino de los cristianos que vieron en Jesús ante el alto consejo de los sacerdotes y ante Poncio Pilatos. Solo que ahora los cristianos eran los verdugos y los judíos aquellos que llevaban los rasgos de Jesús. Aquí termina este texto que yo quería leerles, que no sé cómo, cómo lo reciben. A mí me deja frecuentemente con una sensación de una especie de tristeza. Eh, y en este texto, que se llama La paz inicia en el alma, Hellinger también constela, por ejemplo, el conflicto eh, palestino-israelí, y es tremendo en esta constelación, que a lo mejor podríamos leerla en otra ocasión. Es visible cómo la participación de Alemania es importante en ese conflicto, porque ellos tomaron primero, ¿no?, esta postura eh, de intentar aniquilarlos. Y ahora eran los israelíes quienes estaban haciendo esto contra los palestinos. Y la postura de Alemania era importante para la reconciliación, sabiendo en el fondo que no tenía mucho que hacer, sino solo estar ahí y apoyar, ¿no? No voy a leer eso por ahora, pero sí les quiero leer esto, porque veo que hay muy buena hora
todavía. Me encantaría que fueran dejando sus comentarios, sus opiniones y sus preguntas, si es que hay, en el chat. Entiendo que es un texto especialmente para las personas religiosas, tal vez difícil de asimilar, eh, o contradictorio a lo que nos han enseñado, pero me parece que siempre es interesante abrirnos a nuevas ideas, especialmente cuando derivan de una práctica donde podemos ver a nivel espiritual cosas tan profundas. El texto, insisto, de este libro que se llama La paz inicia en el alma y que además ahora ya no se consigue. Muchos libros de Hellinger ya no se consiguen, en México al menos, es muy difícil. Y eh, los pocos que se consiguen son los más comunes. Este es uno de los que ya, y este incluso no, yo no lo he encontrado en línea, pero si lo encuentran, está maravilloso. Eh, el subtítulo se llama Viernes Santo y dice Hellinger, hoy es Viernes Santo, un día especial para los cristianos. ¿Es un buen día? ¿Es un mal día? ¿Qué pasó en este día? Jesús fue crucificado, un evento cotidiano en Jerusalén. Sabemos muy poco sobre cómo era verdaderamente Jesús. Hay muchos significados en los evangelios. En algunos todavía se deja ver tal como era, una persona consciente de sus limitaciones, que tenía conocimiento de su dependencia de Dios, que a veces no podía lograr lo que quería. Es decir, era una persona como nosotros y se veía como tal. Pero, ¿qué pasó después? Cuando colgaba de la cruz gritó en voz alta, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En eso, él era totalmente humano, una persona que había llegado a su límite y que se dio cuenta que Dios no es inaccesible, nos es inaccesible. Allí yace su grandeza, el haberse dado cuenta de ello y enfrentarlo. Pero entonces, ¿qué se hizo con este Jesús? Para los discípulos que observaron y escucharon su lamento, la idea de que Jesús había sido abandonado por Dios era intolerable. No se podían someter a este Dios poderoso que se mantenía misterioso. Entonces ellos predicaron acerca de la resurrección y declararon que Él se sentaría a la derecha de Dios como el Hijo de Dios y que Él juzgaría a los vivos y a los muertos. Y después, del Jesús real, poco se habló. De repente, eso no era importante. San Pablo casi no menciona a Jesús en sus cartas. Jesús no era importante para él. Las cartas de Pablo son los escritos más antiguos del Nuevo Testamento. Los evangelios fueron escritos mucho después, de 30 a 50 años más tarde. Fueron escritos partiendo de la creencia de la asunción de Jesús. Como resultado, el Jesús real fue colocado en un segundo plano. El Jesús ascendido es un Jesús espantoso comparado con el Jesús verdadero, aunque poco sabemos de este último. Solo hay que leer en las revelaciones de Juan la forma en que Dios y el ascendido Jesús son descritos. Él llega en un caballo blanco y afuera las puertas de la ciudad pisotea el lagar de la ira de Dios. Y la sangre del lagar sube hasta las bridas y cubre 1600 furlongs. ¿No es esto terrible? ¿Es ese Dios? ¿Y Jesús está destinado a sentarse a su derecha cuando de lo único que se habla es de sangre y de juicio iracundo? Y a la vez se predica que este Dios es un Dios de amor. Insisto, Hellinger era católico, ¿eh? En relación con esto, otra cosa horrible aparece, el odio de los cristianos hacia los judíos. En el Evangelio, según Mateo, se inserta un pasaje claramente con mala voluntad, en donde el pueblo entero exclama, su sangre estará sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Allí empieza el camino de sufrimiento para los judíos entre los cristianos. ¿Qué han sufrido los judíos en mano de cristianos? Lo mismo que Jesús. Cuando lees o escuchas eso, es básicamente lo mismo que se dijo de Jesús y lo que se le hizo. Los judíos se han comportado como se ha descrito que se comportó Jesús, como ovejas al matadero. No protestaron. Este fue el aspecto más conspicuo del holocausto, como cientos de miles fueron simplemente conducidos a la muerte y no se defendieron. ¿Y qué podemos ver ahora en los judíos? La actualidad de ser judío tiene una imagen especial en nuestra alma, en nuestras almas, porque lo que los cristianos les han hecho y cómo se comportaron con ellos sigue una imagen interna particular. ¿A quién representan los judíos en nuestras almas? Al Jesús humano al cual no queremos ver. A través de la asunción, el Jesús humano sufrió una injusticia. Ya no se puede mostrar como humano, como nosotros. Lo tenemos que negar porque de otra forma tendríamos que enfrentarnos a Dios y abandonar a Jesús, que se mantiene inaccesible para nosotros. Entonces, los judíos
luchamos contra la sombra del cristianismo. No sé por qué dice esto en primera persona. Hoy puede ser una oportunidad para pensar cómo permitir que se haga justicia al Jesús humano y a los judíos. Ayer vimos, claro, y ahora también a los palestinos, ¿no? Ayer vimos en la constelación lo que pasa cuando un asesino mira a su víctima a los ojos y cómo se pueden encontrar el uno al otro y encontrar paz a través de su propio sufrimiento y muerte. Les daré una imagen. ¿Qué pasaría si imagináramos a Jesús encontrándose con Judas en el reino de los muertos o con el alto sacerdote que lo sentenció o con Pilatos, con aquellos que lo golpearon cuando colgaba en la cruz? Se mirarían a los ojos, como se ven una persona y otra, llorarían por lo que sucedió y así hasta encontrar paz. Si tenemos esta imagen, también podemos mirar a los judíos a los ojos, como se ve, como se ven una persona y otra. Podemos llorar con ellos por lo que se les ha hecho, por ejemplo, en España, en Rusia y sobre todo y más recientemente en Alemania. Entonces, ese día se convertiría en un día de reconciliación y paz. Ayer hicimos en el curso de tiradas para el éxito, tiradas de tarot constelar para el éxito y la prosperidad, una constelación específicamente justo para ciertas familias a las que se les atribuye eh, una riqueza descomunal, ¿no? Y a las que se les ha incluso atribuido eh, ser familias de origen extraterrestre, ¿no? Y incluso se les llama reptilianos y cosas así. Y podíamos ver en la constelación que esto era animalizar a una parte de la humanidad. Y nadie dice que no haya detrás injusticias y que incluso esas injusticias se vean en nuestros días y que podamos pensar que hay buenos y malos. Pero cada vez que pensamos eso, lo primero que hacemos es ignorar a los muertos, a las víctimas de ambos bandos, y en segundo lugar, perpetuamos la, ¿cómo decirlo? La división en nuestros corazones pensando que eh, unas personas merecen y otras no. Y podíamos ver que la constelación que hacíamos ayer se lograba una resolución cuando todos mirábamos a los muertos, a las personas que habían pagado un precio muy alto para que ahora en el mundo hubiese vida humana y tuviéramos lo que tenemos. Y por otro lado, cuando mirábamos a todas las familias, a todas las formas humanas, de organización y de raza, y les decíamos, eres uno de nosotros. Esa era la solución, ¿no? Ahí podíamos volver a comenzar. E incluso algo muy interesante, cualquier imagen de divinidad se esfumaba, porque ahora la divinidad estaba en la humanidad, o mejor aún, ya no necesitábamos nada más allá, porque todo estaba aquí. Es decir, volvíamos a ser un alma humana, una familia humana reconciliada y nos podíamos mirar a los ojos. Les contaba yo que tuve hace muchos años un sueño en el que una, una diosa, yo encontraba un pergamino en lo alto de una montaña y el pergamino era una especie de diálogo entre una diosa y un sacerdote o gobernante, no recuerdo. Y la diosa le decía, yo me tuve que ir para que ustedes se pudieran mirar. Y es eso, ¿no? A ver, hay un comentario hay varios. Ah, no había visto que había más. Ah, no, solo es uno. Dice Malu, creo que Hellinger era sacerdote y descubrió el comportamiento repetitivo de los sistemas a su servicio de misionero en las comunidades africanas. Bueno, estuvo, sí, un tiempo trabajando con los zulúes. Cuando en mi iglesia dicen, esperen, algo no me deja ver aquí. Cuando en mi iglesia dicen constelaciones, las constelaciones no son católicas, mi confianza radica en que Bert conocía perfectamente el catolicismo y decidió dejarlo para seguir esta maravillosa práctica. Bueno, pero tienen razón, no son católicas. Hellinger fue católico, pero me parece que las constelaciones mm,
no tienen tintes católicos, todo lo contrario, desafían frecuentemente la moral y la lógica cristianas. Eh, y ya incluso podemos mirar que nos abre, nos prepara para una nueva, ¿cómo decirlo? Una nueva forma de organización y de pensar las cosas. Eh, en la nueva era, la llamada New Age, y esto que hablan de la era de Acuario, se puede mirar que hay una espiritualidad sumamente diferente y que en gran medida mucha de esa espiritualidad responde a la crisis del cristianismo, en donde muchos de los valores que se tenían hasta entonces eh, comienzan a ser insuficientes o insatisfactorios para las nuevas generaciones, ¿no? Mientras más nuevas las generaciones, menos cercanas a estos valores. No, no es universal, no pasa ¿no? en todas las familias ni en todas las regiones, pero es algo, es una cierta tendencia, ¿no? Y se puede observar como tal, como una tendencia. Y frecuentemente vemos en, en esta tendencia a pensar eh, a la humanidad como la sede de Dios, ¿no? Es un Dios muy diferente al Dios cristiano y es un Dios muy diferente también a la idea de arrogarse, ¿no? De poseer la voluntad de Dios y decir quiénes pueden y tienen derecho a vivir. Es un Dios más que un poco nos conecta. Yo quiero pensarlo así, ¿no? Porque creo que no todo el mundo lo piensa así. Es más un Dios que habita en cada uno de nosotros, pero que es al mismo tiempo toda la humanidad dentro de nosotros. Ahí entonces no podemos señalar a nadie, ¿no? Porque cada vez que miramos a otra persona, esas personas somos nosotros en esas condiciones. Cada vez que miramos a otra persona, miramos a Dios, ¿no? Y entonces, ¿cómo podríamos desterrarla de nuestro corazón? No quiere decir que no haya conflictos, que no haya situaciones que resolver, no quiere decir que no podamos tener diferencias, todo lo contrario, las diferencias son necesarias para que las cosas evolucionen y sigan. Y probablemente va a haber conflictos, va a haber discusiones y va a haber momentos de desacuerdo, pero el asunto radica en el momento, en qué momento alguien puede desear la muerte o desear la exclusión total de un grupo humano porque lo considera indigno para ello. ¿Me explico? Los conflictos, las discusiones, las diferencias van a continuar y son necesarias, son benéficas, son parte de la vida, pero el desprecio, el odio, la necesidad de aniquilar a otros grupos, tienen que ver con estos rezagos de este conflicto entre Caifás y Jesús, que es la marca del cristianismo que heredamos de Europa, ¿no? Em, y que solamente vi un... eh, no quiero comentar eso, porque nos puede llevar por otro camino. Pero algo que sí podemos mirar es que nuestro entorno frecuentemente se nos presenta del mismo modo en que somos con las demás personas, ¿no? Yo a veces me equivoco, a veces me dejo llevar por la tripa y después me doy cuenta, ¿no? Bueno, no era, podría decir no era lo correcto, pero quizá más bien eso no me hacía bien a mí. Y lo peor es que no le hacía bien a otras personas y al no hacerle bien a otras personas era un doble daño para mí, ¿no? ¿Y qué necesidad? ¿No? Como dice el poeta, pero qué necesidad. ¿Dudas, comentarios, este, algo que compartir? ¿Cómo están con el tema de hoy? Y por supuesto, cada vez que hay un conflicto, permitirse comenzar de nuevo es la maravilla. Ese es el verdadero perdón. No es el yo te perdono, se olvida todo, ¿no? Vamos de nuevo. Vero, tienes la mano levantada. Hola, buenas noches, Dani. Buenas noches a todos. Ya ves que precisamente en el ejercicio de la constelación que estás comentando que hicimos el día de ayer, Sí, este,
salió el tema de Hitler, ¿no? Que precisamente te comentaba que pues la ascendencia que él trae es judía por parte de del abuelo, el papá de su papá, que pertenecía a esta familia de la que hablamos, y que como curiosamente, pues al tiempo después, obviamente ellos van a financiar como familia lo que son los proyectos de la Segunda Guerra Mundial, pero pues no lo hicieron por casualidad, ¿no? O sea, sabían, o sea, creo que sí, había conciencia del linaje como tal y bueno, de lo que él quería hacer contra este pueblo, ¿no? Que no era curiosidad, por algo dijiste ayer, ¿no? Ah, mañana que vemos esto, va muy ligado y ahora ya entendí por qué, ¿no? O sea, dije, ah, ok, o sea, y me remonta esto al equilibrio, ¿no? O sea, finalmente todo tiene que equilibrarse de una manera. Unas veces para acá, otras veces para allá, en diferentes épocas. Y como todo es, volvemos a lo mismo, ¿no? Los ancestros, todos los de atrás, todos los que vienen atrás de nosotros, lo que hicieron, pues lo que nos toca afrontar, ¿no? Depende del momento histórico y el tiempo. Sí, sí, tú estuviste en la sesión de ayer y sí fue muy sorprendente, muy conmovedora, ¿no? De hecho, y que nos alumbra como a poder confiar en que vienen tiempos muy buenos para la humanidad, ¿no? Porque al hacer este tipo de ejercicios, de resolver en nuestra alma un conflicto global, podemos mirar que eso tiene consecuencias, ¿no? Positivas. Em, Algo dijiste que también quería comentar, pero ya no lo recuerdo. Ah, claro, y que podemos ver, ¿no? Que es un conflicto familiar, después desencadena situaciones tremendas en generaciones y generaciones, siglos después, ¿no? Eh, es la apuesta de Hellinger, ¿no? Carla dice, hola, entré tarde, pero me gusta mucho escuchar esto que compartes de que las constelaciones no son católicas y la distinción de la relación con Dios en unos mismes. Así es, muchas gracias, Carla. Eh, es interesante, ¿no? Que a Hellinger se le ha tildado de todo y se le tilda a veces de católico y a veces de hereje y a veces incluso de nazi y a veces de retrógrada y cosas así, ¿no? Pero bueno. Johanna dice, muy interesante la perspectiva sobre Jesús y agradecida de verlo desde este nuevo lugar. Muchas gracias, Johanna. Y Magali dice, muy interesante, gracias. Bueno, no sé si haya más dudas o más comentarios. Si no, lo podemos dejar hoy aquí y terminamos temprano. Eh, Quizás solamente recordarles dos cosas, que el curso que ganó fue Psicoconstelaciones Cuánticas, para el que vamos a abrir esta semana inscripciones con el mejor descuento para las personas que están en nuestros grupos y que tenemos muy pronto, el 22 de este mes, junio, sábado, eh, taller de constelaciones familiares presencial eh, para las personas que viven en la Ciudad de México o que puedan venir en Coyoacán. Entonces, pues anótense. La vez pasada hubo mucha gente, así que si quieren apartar su lugar, pues háganlo cuanto antes. Y estos son de cooperación voluntaria, perdón. Así que, pues, este, eh, ¿qué más, no? ¿Qué más quieren? Ah. Y este curso sí tiene un precio, pero va a haber descuentos muy buenos. Nada más, bueno, si no hay nada más comentarios o más que decir, les agradezco mucho pues que podamos construir este espacio entre todas, todos y todes y que, bueno, yo soy muy feliz haciendo esto, así que muchas gracias a ustedes por estar aquí. Sin ustedes esto no tendría sentido. Dice Graciela, gracias, yo también les agradezco y pues mañana les enviamos información sobre los cursos, los talleres em, a los grupos. Y también yo creo que entre mañana y pasado mañana enviamos la nueva encuesta para el próximo, la próxima sesión en vivo, pues, para el tema, para saber qué tema quieren, ¿no? Eh, y bueno, recuerden que esto no necesariamente es mi postura, es la postura de Hellinger, pero hay cosas que creo que se pueden atender y analizar, ¿no? Así que bueno, muchas gracias, que tengan linda noche, una noche poderosa y sueños, no, una noche sabia y sueños poderosos. Descansen.